Querida Geo González, bienvenida a Apuntes de Rabona. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Al contrario, Diego, gracias a ustedes por tener paciencia, porque Nos cancelaste. hay muchas veces. Pues es que nunca habían ofrecido comida. Exacto. Entonces yo por comida soy capaz de muchas cas. No, muchas No, gracias. una disculpa, pero gracias. No, hombre, es tu casa. Quiero empezar con tu infancia, porque si alguien viene de una familia deportista eres tú. Abuelo materno jugaba béisbol, tu abuela nado sincronizado, tu mamá básquet, tus hermanos fútbol profesional, fútbol también americano, tu hermana chica voleibol. Tú has hecho todos los deportes. ¿Cómo fue crecer en un ambiente así? En un ambiente tan rodeado de deportes. Mi infancia deportiva, ¿cómo fue crecer con los deportes? Fue muy natural. Bueno, si algo es parte de la cultura es lo lúdico, los juegos, ¿no? De ahí han salido tantas cosas. Entonces pues todo ese aspecto lúdico en mi familia tenía ese propósito, era el deporte, ¿no? Entonces, sí, mi abuela hizo nado sincronizado y hizo frontón. La hermana de mi mamá, mi tía Meche, que en pants descansa ya, murió el año pasado, ella fue campeona nacional de básquetbol. Mi mamá jugaba básquet hasta que conoció a mi papá y bueno, ya se casó y luego jugó tenis, jugamos todo. Entonces era como algo muy común. Yo me imagino que si vas a dar, no sé, a lo mejor con la familia de Alondra de la Parra, dicen, oye, ¿qué se siente estar entre el violín, el clavicornio y que todos lean música? ¿Cómo? ¿Que los demás no lo hacen? ¿No? Entonces para nosotros era de una manera muy natural porque todos alrededor lo habían hecho. El único que no había hecho deporte era mi papá. Y entonces mi papá tenía esta frase y dice, bueno, alguien tiene que ser el patrocinador, ¿no? Pero todos. Es más, el papá de mi papá fue pitcher y luego se hizo promotor de box y de lucha en Córdoba. Y compró de los primeros que trajo una maquinita de palomitas de maíz. Y entonces hacían palomitas de maíz y las vendían en las luchas. De veras era un visionario para todo eso. Entonces, era absolutamente natural. Y el deporte que fuera, ¿eh? O sea, sí, en un inicio pues nos tocan los Juegos Olímpicos del 68. Mi mamá dice que nos sacaba un banquito y nos sentaba en Río Churubusco, ahí vivíamos nosotros, a ver pasar al sargento Pedraza en la caminata, ¿no? Que nos llevó al voleibol, nos llevó al atletismo, nos llevó a la natación, pues, pero porque ellos hacían deporte. O sea, todos mis tíos, mi mamá, mi abuela, se tronaban los dedos de que iban a empezar los Juegos Olímpicos para buscar los boletos y ir ellos a ver los eventos. O sea, para ellos era como si de repente mañana nos cae aquí sede de la Champions o nos vuelven a caer los Juegos Olímpicos o como en el 2011 la gente en Guadalajara y mucha gente en el país dijeron, están los Panamericanos, vámonos a Guadalajara a verlos. O sea, porque es lo nuestro, ¿no? Entonces, el deporte que quisiéramos, o sea, ahí empezamos a ver todo tipo de deportes. Claro, lo que íbamos teniendo más cerca, gimnasia, que natación, órale. Y haces gimnasia y natación y con eso tu cuerpo adquiere un balance, un equilibrio, una fuerza, para que tú, si te metes a cualquier otro deporte, llevas ventaja. Mis hermanos empezaron a jugar fútbol americano y obvio, te toca ser porrista. Y yo dije, a la fregada, yo no quiero ser porrista. No, pues es lo más cerca que puede estar del campo. Entonces éramos porristas. Entonces decidimos, pues las que estábamos ahí, que habíamos varias que nos encantaba el deporte, dijimos, oigan, ¿y si en lugar del bailable del medio tiempo le decimos a las porristas del otro equipo que echemos un tochito? Y entonces aceptaron. Entonces nuestro entrenamiento toda la semana era el bailable así de ay, entonces, por si alguna no aceptaba jugar tochito, pero luego venía a entrenar tochito. Y mi papá, recuerdo que un día dijimos, bueno, vamos a hacer un partido de fútbol americano equipadas. O sea, vamos en los Cherokees, éramos 40 porristas. De estarle echando porras a una bola de sonsos que ya mero les paraban el partido, segundo cuarto, 36-0, favor Leones, favor Pumitas, se va a parar el partido. Entonces decíamos, oigan, ya, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un partido, siquiera un partido equipado. Entonces
entre los coaches que eran nuestros amigos, nuestros quisquenovios, estaban nuestros hermanos, los vecinos, todos. Dijeron, sí, nosotros las organizamos, las coachamos, el equipo café, el equipo blanco. Y mi papá, que era el presidente de los Cherokees, dijo, sobre mi cadáver. Y mi mamá, ¿y qué tiene, Javier? ¿Que jueguen? No, pero ¿cómo el América? ¿Qué tiene? Corte A, mi papá era el árbitro. Y jugamos Americano. Fue el primer partido de fútbol, yo te lo puedo decir con así certeza, ¿eh? El primer partido de fútbol americano equipado femenil lo jugamos las porristas de Cherokees. Yo te preguntaría, Sí. ¿qué te dejó, qué te ha dejado a ti el deporte? No, mi vínculo es con el deporte, o sea, no es con... Yo no soy periodista, yo no soy comunicóloga. Yo entré a esto por mi vínculo con el deporte, o sea, y cuando jugué fútbol así era. Luego, las que estábamos jugando con la Ibero voleibol, pues a muchas nos gustaban muchos deportes. Y un día aparece en un periódico, no sé si era el Esto o el Ovaciones, y decía convocatoria para hacer la primera liga de fútbol femenil, de primera fuerza. Y entonces dijeron, tal día en las oficinas de la federación. Entonces dijimos, ¿cómo ven si hacemos un equipo? Pues por lo menos vamos a la junta a ver de qué se trata. Y llegamos a la junta y pues, estaban ahí todos los que jugaban, las que querían jugar fútbol en la federación. Y ahí se armó, dijo, ¿y ustedes qué? No, pues nosotras somos, más bien somos universitarias y jugamos otros deportes, pero nos gusta mucho el fútbol. Bueno, pues pónganse un nombre así como que tenga que ver como con la escuela o algo. Y entonces yo le puse el Real Academia, porque Hugo jugaba con el Real Madrid y todos le pusimos el Real Academia. Dijeron, bueno, pues échense un partido de práctica para ver qué nivel tienen. Y realmente éramos muy buenas, muy atléticas, muy hábiles. El único problema que teníamos era la defensa, porque jugábamos voleibol. Entonces, toda la pelota que venía a esta altura, le metían la mano, nos llenábamos de penaltis cada partido, porque el reflejo de meterle la mano. Y ahí jugué fútbol, y todo, o sea, entrenábamos fútbol, entrenábamos voleibol, jugábamos todos los sábados fútbol, y después básquetbol también lo jugué, y después dije, esto no es suficiente, y tomé cursos para ser entrenadora de voleibol, y también te daban cursos de arbitraje de voleibol, y entonces tomé clínicas y cursos, y luego di clínicas y di cursos, y desarrollé el voleibol infantil, el minivoli en el Asturiano, daba clínicas y cursos en el Asturiano, y luego fui entrenadora del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, de voleibol varonil. Todo lo que había de deportes lo consumía, los programas, esto, lo otro, y era de las que hablaba y daba mi opinión, y me gané una playera que nunca iba por ella, nada más quería dar mi opinión. Y entonces dije, bueno, el siguiente paso es seguir ahí. O sea, yo soy licenciada en diseño gráfico en la Ibero. Yo te quería preguntar eso, porque ¿cómo si están tan presentes los deportes en tu vida decides estudiar diseño gráfico? No, bueno, es que... ¿O por qué llegaste ahí? No, es que yo amo pintar, dibujar, ilustrar. Mi mamá es artista plástica. Georgina Toussaint es artista plástica, ahora se dedica más al arte textil. Pero bueno, su familia Toussaint es muy artístico. Desde Manuel Toussaint, filósofo, historiador. Él tiene pues, grandes ensayos y libros acerca del barroco en México. Y bueno, todos esos hermanos, los tíos de mi mamá, hay escenógrafos de la época de Pedro Infante, hay pintores, hay fotógrafos. Entonces hay una vena artística también al mismo tiempo que el deporte. Y para mí, dibujar, hacer caricaturas, ilustrar, pintar, la serigrafía, hacer logotipos, todas esas cosas, o sea, me hiperrayaba. Entonces dije, bueno, el deporte lo voy a seguir haciendo, quiero estudiar algo que también me gusta mucho. Entonces estudié diseño y con la Ibero jugué voleibol y estudiaba diseño. Y era eso y el deporte, eso y el deporte, eso y el deporte. Entonces, pues yo empiezo a trabajar en diseño, pero siempre seguía jugando en los campeonatos nacionales. Siempre, en la Ibero siempre le pedía a los maestros que tenía que ir al Nacional, al CONADEIP. Fuimos 5 años campeones de CONADEIP, seguidos. 5. Y bueno, pues, quienes jueguen en CONADEIP sabrán lo difícil que puede hacer, ¿no? Pero claro que con eso y 10 pesos te sigues subiendo al metro, no pasa nada. Pero bueno, era un logro para nosotros, ¿no? Claro.
entrenando con ADEIP. Y iba terminando la universidad y se seguía quedando el voleibol y luego un despacho de diseño, pero se seguía quedando el deporte. O sea, yo decía, no, yo oigo los deportes y yo tengo otra opinión y me gustaría hablar en esto, y un día surgió la oportunidad y luego poco a poco estar en los medios fue desplazando al despacho de diseño. ¿Cómo llegas a los medios? ¿Cómo es tu primer acercamiento ¿Con los medios? Con los medios de comunicación. Bueno, resulta que yo me voy con unas amigas de viaje a Miami y ya estábamos ahí platicando, cenando, no sé qué, y entonces estaban preguntando como a qué se dedicaba cada quien. Y entonces yo dije, bueno, pues yo hago diseño gráfico, pero lo que más me gusta es el deporte. ¿Qué deporte es el que te... No, el voleibol. No. Te mando el cielo. Y yo, ¿por? Me dijo, yo soy abogada y soy la abogada de, creo que se llamaba DirecTV, en Miami. Me dijo, y tengo contratada la temporada de voleibol de playa. Me dijo, pues yo lo jugué y lo entrené. Y me dijo, y necesito a alguien que lo narre y lo comente en español para el público de América Latina. ¿Le entras? Yo nunca, yo había hecho payasadas en mi casa. Y dije, pues órale, va. Y esa fue mi primera experiencia. O sea, de repente me mandaron los boletos. Yo viajaba el jueves en la madrugada y regresaba a las 12 de la noche. Viajaba a Los Ángeles y yo dije, pero no tengo ni idea, yo no he tomado un curso, yo no sé nada. Entonces, una amiga que trabajaba en la televisión me dijo, güey, pues imita un poco lo que has visto en la tele y pues con eso sales. Y ya lo hice, terminé, pedí el cassette era una VHS o una cosa así. Todos me hacen cara de, ¿qué es eso? Okay. ¿Eso qué? Era lo que vi. Entonces ese día dije, bueno, creo que la libré, pero a mí me gustaría tener mi propio estilo. Entonces como que trataba de tener ya más un estilo, y con eso como que agarré un poco más de confianza. Y después un día me presentaron a Joaquín Vargas de MBS. Dijo, ¿qué haces? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Y yo, no, me encantan los deportes. A ver. Entonces trajo a Rodolfo Vargas y dijo, oye, a Geo le gustan los deportes. Me dijo, ¿qué deporte te gusta? Le dije, no, pues el vóley. Entonces debe haber pensado que yo era de los que sacaba por arriba en la prepa. Entonces me hizo unas preguntas ahí de voleibol, además de las que eran mis amigas que estaban yendo a los Juegos Olímpicos. Digo, bueno, órale, sí. Y empecé a hacer una cápsula con él en radio, y después le pedí trabajo a Francisco Javier en radio, y me dijo, ya tardamos un rato en que se hiciera el proyecto, el concepto, y fue así, y luego alguien te oía y te invitaba, y una cosa iba llevando a la otra, ¿no? Hasta aquí, que llegué a Puntas de Rabona, que era donde yo quería llegar desde que era pequeña. Oye, pero algo pasa en los Juegos Olímpicos de Atenas. ¿Por qué se está riendo? Él no me creyó. Es muy fan. En los Juegos Olímpicos de Atenas pasa un giro en tu carrera, en 2004. ¿Qué fue eso? ¿Cómo giró ahí tu carrera en esos Juegos Olímpicos? Bueno, en los Juegos Olímpicos de Atenas, México logra el pase al fútbol femenil en Atenas. Le gana a Canadá. Maribel Domínguez mete 2 goles, y cuando mete el segundo gol le dije a mi hermana, híjole, es que si va el fútbol femenil, pudiera haber una oportunidad para mí, porque pues ya sabes que todo el mundo decía, ay, comentar fútbol femenil, qué horror. La gente piensa que si ve fútbol femenil, o sea, los machines, piensan que si ven fútbol femenil, como dijo Early, se les va a cambiar el género. No les va a pasar absolutamente, nada más van a ver otra opción más de fútbol. Entonces, como que todo el mundo decía, ay, como fútbol, mejor tráiganse a una mujer que hable de fútbol femenil. Al cambio, mujeres, pues son mujeres que hablen las mujeres de las mujeres. Y yo dije, bueno, sean peras, son manzanas, vamos a probar. Y efectivamente me invita Javier Alarcón a comentar un partido de la selección. Entonces íbamos con W Deportes. Me habla Juan Carlos Rodríguez y me dice, te vas a los Juegos Olímpicos y vamos a hacerlos por radio. Le dije, soy feliz de la vida, me acuerdo, brincaba. Además me agarró saliendo, me tuve que salir de la regadera porque sonaba el teléfono. Entonces salí encuerada, contesté el teléfono y entonces recibí la noticia como los antiguos griegos.
como corrían los atletas, desnudos. Dije, esto es una señal. Claro. Entonces, dije, bueno, me voy a Atenas, recibí no, claro, no me fui como los antiguos griegos, ya iba tapadona, pero y Javier Alarcón después me dice, oye, Geo, nos echas la mano en el fútbol femenil allá, entonces ya pidieron permiso, dijeron no sé qué, se alinearon los planetas, sí, Geo va a ser, entonces abríamos la transmisión hablando de fútbol, a cuadro, mandábamos los micrófonos y yo me iba a radio, que la cabina estaba cerca, y ahí comentaba el partido en radio, en el medio tiempo regresaba a tele y luego terminaba el partido en radio y cerraba la transmisión en tele. Pero estaba realmente cerca, no estaba tan lejos. Y entonces estando ahí, Javier Alarcón, o sea, echó la casa por la ventana, llevaba especialistas casi de todos los deportes. Y entonces iba a empezar a jugar la selección femenil de voleibol de playa y le tocaba el partido. Y entonces estaba yo en la redacción ahí haciendo cosas y no sé qué, y le dice, Javier estaba ahí en la redacción y le dicen, Javier, empieza el voleibol de playa y no sirve el audio desde el estadio. ¿Cómo? No sirve. ¿Y quién está allá? Pues Pepe, Mauricio, y aquí pues está Toño. Entonces volteó y me dijo, oye, Geo, ¿no me dijiste que tú sabías voleibol? O sea, aunque me hubiera dicho si sabía cricket, que no tengo ni idea, le hubiera dicho que sí. Le dije, sí, claro, pero me estaba diciendo mi mero mole. No, claro, me dijo, vas con Toño de Valdés. O sea, yo me quería morir. Toño es un gran compañero. Toño, Pepe, Enrique, son grandes compañeros de transmisión. Nunca van. Para ellos, no solo el aire manda, sino somos un equipo. Y entonces me toca y dicen, traten de ser muy didácticos, explicarle a la gente, es un juego nuevo, la gente no lo conoce. Y dije, entonces nada más alcancé a hablar a la casa y mi papá, sé dicharachera. Y mi mamá, pásale bien, explica bien, ya sabes, todo. Total. Pues yo empiezo a decir pues, mis dichos y empiezo a explicar el voleibol, pues así como yo se los explicaba a la gente con la que jugaba, con los que entrenaba, ¿no? Y pues sí, en realidad iba fluyendo todo y nunca más me bajaron de ahí, ¿eh? Nunca más me bajaron del voleibol. O sea, el voleibol, que mis maestros habían sido olímpicos y que yo decía, ay, cómo quisiera ir a unos Juegos Olímpicos en voli. Terminé yendo a unos Juegos Olímpicos por el voli también. Sí lo puedo decir. Y ahí nace tu estilo, porque digo, ¿dónde ves que tienes una oportunidad de explicar un poco los deportes, de ser pedagógica con la audiencia, de no dar por hecho que la gente sabe? ¿Ahí nace? Cuando Javier dijo hay que ser didácticos, yo así como que dije, puede ser. Y después de mi revelación que dije, si hubieran clonado en una sola célula a Enrique Garay y a Enrique Bermúdez, yo los respeto muchísimo, pero yo no debería de ser eso. Dije, pues no había muchas mujeres, ¿no? Y yo decía, yo no puedo ser una mujer imitando a un hombre en los deportes, ¿no? O sea, yo voy a tener que tener mi estilo. Entonces, de repente, viene aquella vez en donde el Atlético Celaya le dice a Maribel Domínguez que juegue fútbol. Y entonces todo el mundo, ¡no! Una mujer para jugar fútbol. Es como si alguien se hubiera metido al vapor de los hombres. O sea, ¿qué hace aquí? Bueno, pues puede jugar porque no está prohibido que jueguen mujeres. Porque, sí, entonces, que un hombre juegue en la liga femenil, no puede, porque ahí sí dice liga femenil. La otra nada más dice liga de fútbol, porque siempre han creído que son el referente. Entonces, es el campeonato de fútbol y el otro es el campeonato femenil, ¿no? Pero no es el campeonato varonil, tendría que ser. El caso es que, bueno, se armó la rebatinga, no sé qué, entonces yo escribí pues una opinión, una reflexión sobre lo de Maribel y me encuentro a Carmen Aristegui en los pasillos de la W. Y me dice, Chatita, ¿cómo estás? ¿Qué opinas de lo de Maribel? No sé qué. Dije, pues justo vengo de una rebatinga ahí en el programa. No me digas. Sí, mira, esto es lo que escribí, a verlo. Entonces lo lee y me llama. Me dice, ¿lo puedes leer al aire en mi programa mañana? Y yo, sí. Entonces fui y lo leí, se armó la rebatinga, era Maribel a la cancha, y entonces me dijo, oye, te invito, yo sé que esto no lo puedes escribir diario, pero te invito a que lo hagas 2 veces al mes. Una vez cada 15 días me escribas algo. Y era otro público diferente. Totalmente. ¿No? Totalmente. Y entonces dije, bueno, pues entonces yo tengo que hacer algo diferente, pero tengo que jalarlo a mi territorio. Entonces empecé a hacer cosas históricas con
en términos futboleros. Y lo mismo hablé de lo que era el equinoccio, ¿no? Que era el gran derbi prehispánico que enfrentaba a los grandes antagonistas, el sol y la luna, y los dos tenían, era el empate, o sea, como un derbi, como el clásico del clásico. Empataban porque era un día, medio día para uno, medio día para otro, y luego la conquista de la Noche Triste también, las chinampas sagradas del lago de Texcoco, y todo lo iba diciendo con términos deportivos, la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, la batalla de Puebla, que el general Zaragoza terminó convertido en eje vial, por ejemplo. Esos eran como los epílogos. Y así, una serie de... yo iba viendo, va a caer el 5 de febrero, tenía preparado para el 5 de febrero. No, que el Día del Amor y la Amistad tenía algo así. Y cada tema fui sacando así, y de repente veo que el diario Reforma saca una convocatoria de narrativa humorística, y el tema era Así es mi México. Y el jurado era Germán Dehesa y Juan Villoro. Y entonces yo escribí la futbolera historia de Sor Juana y lo mandé y gané. Oye, ¿y tú que nos cuentas que eres un testimonio de esta creatividad, de este esfuerzo, de empezar desde chiquita? ¿Cómo ves ahora la industria? O sea, ¿en qué momento vive para ti el periodismo deportivo en México? ¿Qué identificas? Creo que ya se dividió. O sea, creo que estamos muy cerca de que alguien lo redefina, porque el periodismo como tal no debería de cambiar. La búsqueda de la verdad, hacer conciencia, el tener una responsabilidad social y cultural. Por ejemplo, en el fútbol nos han caído temas bravos y siempre todo el mundo está con las naguas arriba. No, nadie sabe para dónde jalar, no sabes qué decir. Y todo se cierra en que dicen, no, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Y nos ha caído homofobia, racismo, violencia, ahora violencia doméstica, acoso. Y los programas deportivos que están llenos en su mayoría de hombres, y en su mayoría de los hombres que no se han interesado por crecer culturalmente, no han sentido la necesidad de que eso sea útil, y de jugadores que tampoco. Entonces lo que te dicen es, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Y yo creo que más allá de que tú digas si alguien es culpable o no de acoso, si alguien es culpable o no de violencia de género, de racismo, de clasismo y de homofobia, nosotros tenemos que informar qué es, para que la gente sepa por qué puede ser un delito. Entonces el periodismo tendría que fortalecerse en ese sentido. Pero también creo que se va a tener que redefinir, porque yo no sabría exactamente a partir de qué fecha decidió ser un entretenimiento absoluto. Y entonces ahí muchas generaciones, y las generaciones que ya están, ya no quieren ser periodistas, quieren ser personajes. Entonces, yo no sabría decirte si eso está mal o está bien. Habrá personajes que te hagan gracia y otros que no. A lo mejor yo misma soy un personaje, ¿no? Pero no necesariamente va a ser periodismo. Yo como lo veo es de esta manera. Tú puedes estar en este medio y llegar por cualquier razón, pero al final debes, para mí, cumplir 3 cosas. Entender, respetar y practicar periodismo, algo, aunque sea lo básico, ¿no? Conocer de comunicación, entender que la manera de comunicar es importante, que debes tener como tu estilo, ser ameno, hablar, o sea, ser profundo. La comunicación te enseña eso. Encontrar los métodos, los medios de comunicación, ya sea gráfica, escrita, hablada, visual, como sea. Y la otra, respetar al deporte. Si tú debes tener un vínculo con el deporte. Entonces, tú traes a un ex deportista, muy bien. Él tiene que entender lo que es la comunicación y tiene que entender y respetar las bases del periodismo.
Entonces se tiene que fortalecer en temas culturales bravos. Tiene que cumplir esa función. Él no se puede quedar callado cuando cae una bomba de violencia de género en el fútbol. Él no puede decir, él se tiene que haber fortalecido. Ok, alguien llega porque es un periodista extraordinario. Tiene que conocer de deporte y tiene que saber comunicarlo. Y llega un comunicador nato que dices, güey, este cuate está increíble. Tiene que aprender el deporte y tiene que saber deporte. O sea, es esa trilogía. En el equilibrio. Es un equilibrio. O sea, en el deporte necesitas saber de táctica, tener técnica y fondo físico. Necesitas eso. Yo te podría decir que esas son 3 cosas, ¿no? Para donde te cargues, pues ya lo irá definiendo. Pero un personaje que está cojo, manco o desequilibrado en eso, es alguien que a la larga no termina gustando tanto. Tú te has enfocado mucho en la cobertura, en el análisis del deporte femenil y ahora también mucho del fútbol femenil. Me gustaría llevar para allá un poco la conversación. ¿Hay dificultades para un periodismo o para una labor crítica del fútbol femenil o del deporte femenil? Porque a veces parece, por ejemplo, en el fútbol, que de la femenil hay que hablar bien porque va empezando, ¿no? ¿En qué momento nos encontramos ahí? Lo que pasa, o sea, yo no creo que se tenga que hablar bien del fútbol femenil porque va empezando. Creo que no se vale tupírselo con todo porque estuvo prohibido muchos años, que es diferente, ¿no? Entonces yo no siento que mi visión tenga que ir enfocada hacia lo obvio y resaltar lo malo, porque uno, sé el contexto histórico y 2, porque sé el contexto actual. Ya se ve una diferencia entre el Cruz Azul que jugó el primer torneo al Cruz Azul que está jugando este torneo. En lo físico, en lo técnico, en lo táctico, en la conversación en Twitter de que cada vez que hablábamos, a mí y a las jugadoras nos mandaban a la cocina a lavar trastes. Ahora la conversación, el 80% es sobre el fútbol femenino. ¿Por qué no metieron a fulana? ¿Por qué la nombraron a esta y a la otra la dejaron fuera del 11 ideal? Perengana debió de haber jugado de defensa. La conversación ya es de fútbol. Fíjate lo que hemos logrado en 3 años. Entonces, yo no estoy en favor de eso cuando la gente opina a la ligera, narradores, comentaristas, sin haberse preocupado de tomar en cuenta el contexto. Y la otra, me cae muy gordo que entonces el lenguaje sea todo lo contrario, absolutamente condescendiente. Las nenas, la señorita, las damitas, las diablitas. Y ahora estamos peor porque los hacen los árbitros. O sea, si una entró con los tacos por delante y metió un foul marca llorarás, es amarilla. El árbitro no tiene por qué decir, ay, no, voy a echar a perder el juego. O sea, los árbitros se aguantan las tarjetas amarillas. Hay faltas que no marcan y hay tarjetas que no sacan cuando las otras se lo merecen. Son muy condescendientes. Los árbitros hombres. Las mujeres no, las mujeres son bravísimas. Cumplen con su chamba, pero los hombres sí son muy condescendientes. El fútbol femenil no necesita ni que lo tupas sin el contexto, sin necesidad, ni que seas condescendiente por quedar bien, porque el pétalo de una rosa, o sea, no lo creo. Y el fútbol está en esa etapa de sobrevivencia, o sea, creo que va a terminar siendo el eslabón más frágil de la cadena, porque se cortó la pretemporada, o sea, la temporada, no tuvieron pretemporada, su trabajo en casa no fue igual para todos los equipos y se está notando en las primeras fechas. O sea, de veras hay equipos que les está costando mucho trabajo regresar al escalón donde ya estaban. No sé si eso contestó tu pregunta. No, perfecto, ¿sí? perfecto. Okay, de hecho, te quiero decir, justo acaba de salir la noticia, por ejemplo, de que la Federación de Brasil, ¿no? La Federación de Fútbol de Brasil va a pagar igual, ¿no? A selecciones varoniles y femeniles. ¿Qué tan lejos estamos de eso en México? No, pues lejísimos. Estamos muy lejos, o sea, no... Pero ya no es Noruega, ¿eh? Ya es Brasil. O
sea, ya... No, sí, pero mira, es que siempre escuchas el argumento de, entiendan, ustedes no generan, por eso no les pagan. Tú imagínate que te dijeran eso en tu casa, que se lo dijeran a tu hermana, a tu mamá. O sea, ¿sabes cuántos hijos, hijas de madres solteras o divorciadas que tuvieron que sacar de adelante deben de haber ganado un 60% menos en su sueldo por haber sido mujeres? Quiere decir que tú como hijo o hija, o hijo que estás duro y dale friegue y friegue con ese argumento, hombre, tu mamá ganó menos dinero nada más porque era mujer. Y no era justo, porque ella sabía. Lo cual quiere decir que tú no tuviste derecho a más cosas, a una mejor escuela tal vez, a una mejor salud, a un mejor barrio, lo que fuera. ¿Por qué? Pues porque en el 60% ganó menos tu mamá por ser mujer. Y entonces van y lanzan eso. No producen. No producen porque todo viene viciado de origen. Claro. El fútbol desde su inicio no ha recibido más que aplausos, porras, promoción y desarrollo. El fútbol femenil, todo lo contrario. Y de repente dicen, bueno, jueguen. Ay, no venden. Ay, nadie se interesa en ustedes. O sea, si hubiese sido lanzado, si los dos hubieran salido por la misma autopista o por la misma terracería, pues estaríamos en igual de condiciones. Pero el fútbol varonil ya va por la autopista del sol recién hecha, y el fútbol femenil va México-Topilejo por terracería. Y no solo terracería, cada 200 metros hay un retén y no hay alumbrado en la noche. O sea, esa es la alegoría que se me ocurre. En cambio, el fútbol varonil cada rato, párese. No. ¿Qué necesita? Tome una toallita para el camino, sígale. ¿Quiere que le maneje el coche? Le manejo el coche. ¿Me explico? Esa es la diferencia. Entonces está viciado de origen. Ahora, en selección nacional, no, que las ligas que son un negocio, ok, vamos a tratar de conceder. ¿Cómo compensamos eso? Pues si quieren, no económicamente inmediatamente, pero la compensación tiene que ser en términos de lo que generó que el fútbol varonil creciera tan rápido. Apoyo cultural, apoyo familiar, desarrollo social, apoyo mediático, que se convierte en patrocinios, ¿no? Todo eso. Entonces, compensa con eso. Pero entonces los canales no lo quieren ni siquiera compensar, ni los patrocinadores, ni nadie le quiere entrar. Los pocos que le entran, pues ahí van tratando de armarse el nicho. Pero ya te dije, en 3 años, bueno, desde hace un año, la conversación cambió. Dime si no es rápido. Dime si no allá afuera hay un nicho que está dispuesto a apoyarlo. Entonces, eso, bueno, vamos a suponer que es negocio las ligas. Pero la representación nacional no tendría por qué ser diferente. Tan valioso es que un hombre que en fútbol alguien represente a México en varonil como en femenil. Es el país. Yo estoy. Y si lo van a querer poner en el que unos ganan o no, hombre, Estados Unidos en mujeres tendrían que tener el avión presidencial, ¿no? Sí. Por todo lo que han ganado, olímpicos, mundiales, ¿no? Claro. Y los otros, bueno, ni en CONCACAF creo que han ido a 3, o sea, en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, no tiene que ser por eso, tiene que ser por el hecho de que representas a México. Entonces, ahí sí tendrían que ser pues, los viáticos, los premios, salario. Yo creo que sí tiene que ser igual. Pues fue el gran tema de Ada Hegelberg. Dijo, ok, ya logré la equidad en mi selección, pero no voy. Oye, pero ya están ganando. Pues sí. Es la estructura. Pero y la estructura sigue igual, ¿no? Entonces, yo creo que la selección nacional sí tendría que ser. ¿Y qué crees que pasaría haciendo un juego imaginativo? ¿Qué crees que pasaría si la selección femenil mayor logra algo muy importante antes que por ejemplo, que la varonil? ¿Qué reacción podría traer eso? ¿Hay miedo de que eso pase? Pues no, porque mira, ha pasado en atletismo, ha pasado en taekwondo, ha pasado en tiro con arco. O sea, tiro con arco, por ejemplo, para Londres se apostó en la selección varonil porque en Beijing el abuelo había estado peleando por una medalla. Entonces dijeron, oye, ¿cuál apoyamos? No, pues el varonil. Entonces el apoyo se fue al varonil.
y las medallas cayeron en el femenil. No pasó nada. No cambia nada. Bueno, sí cambia. O sea, sí cambia porque ahora hay mucho más gente que quiere practicar tiro con arco. Pero siguen pensando que es como una manera de vergüenza que una mujer pueda más que un hombre. O sea, sigue siendo ese argumento de, ya, güey, más pudo ella, güey. Hijo, estabas ahí en el programa con ella y te barrió, tuvo más argumentos. Ya, güey, te ganó una chava. O sea, sigue estando eso presente. Uno, me es muy difícil imaginarlo porque es muy, muy, muy difícil. No solo por donde se encuentra el desarrollo del fútbol femenil en México, sino porque a quien le tiene que ganar nos lleva años luz, que es Estados Unidos y que está en esta zona, ¿no? O sea, eso está muy, muy difícil. Pero tiene que haber un cambio estructural, social, cultural. O sea, yo creo que lo he dicho desde hace muchos años, México tiene una deuda histórica, o sea, no solo, obviamente con la mujer, pero con el deporte femenil. No tenemos ligas femeniles. En básquet hay una semiprofesional, en voleibol un circuito que sufre muchísimo, en hockey, en handball, en waterpolo, rugby, fútbol americano, no hay ligas fuertes. Hay una deuda con las mujeres. Si eso mejora, pues hombre, olvídate, puede ser, ¿cómo no? Si no ser campeonas mundiales, sí acercarse. Pero, por ejemplo, en juvenil ya se llegó a una final. Sí. ¿Cómo afecta para la liga, para el fútbol mexicano, que no estuvimos en Francia 2019? Para todos, para la industria y los medios. Sí, fue un golpe duro, porque ese, como tú dices, fue televisado de cabo a rabo. O sea, yo creo que el primer grito de aquí está el fútbol femenil fue ese de Estados Unidos-China, la final, tiempo extra, que se jugó en el Rose Bowl, que rompió récord de rating, todo eso. Después no pasa mucho y yo creo que el Mundial en donde se empezó a ver lo que era capaz de hacer el fútbol femenil en términos de nivel físico, atlético, técnico, táctico, fue en Alemania 2011. Cuando Alemania esperaba ser campeón en su Mundial y que fuera Estados Unidos, vimos el nivel de Alemania era muy bueno, el nivel de Estados Unidos era bueno, el nivel de Brasil era extraordinario, lo que le pasa es una desgracia de lo que le pasa, tipo Cruz Azul contra el América. Francia tenía un equipo extraordinario y no llega, y aparece Japón. Y Japón le da al mundo un refrescante, ¿qué te podría decir? Recurso para confirmar lo que yo siempre he dicho, que en el deporte cabemos todos y en el fútbol cabemos todos. Y el fútbol no lo inventó Sansón. Entonces no lo iban a dominar por siempre alemanas y estadounidenses porque son muy fuertes. Lo iba a dominar el juego. Y Japón llega a ser un juego de tocar y moverse con mucha técnica, con mucha valentía, con mucha rapidez, vuelve loco a Alemania y elimina a Alemania y se mete a la final y le gana a Japón en una final con goles, porque aquella final fue 0-0 y se definió en penaltis. Aquí fue 1 iguales, tiempo regular, 2-2, tiempo extra, y luego penaltis. Y los goles con que Japón empataba, se acababa. O sea, yo creo que ha sido la final más emocionante que te puedas imaginar para un campeonato. Ahí yo creo que dice, tenemos con queso, como dicen. Y luego económicamente el grito importante lo da Canadá. Cuando la derrama económica en el Mundial de Canadá del 2015 fue ganar por todos lados. Lo que generó en audiencia, lo que generó en turismo deportivo, lo que generaron las entradas, lo que sacaron los patrocinadores, todo menos las jugadoras, ¿no? Y entonces Francia 2019 es ya la suma de todo. Ya empiezas a ver el nivel de todas, ya ves que el rating es importante, ya ves que lo económico pega, porque no sé cuántos puntos del Producto Interno Bruto le hizo ganar el Mundial a Francia. O sea, estamos hablando, no sé si fueron 4 o 3 puntos del Producto Interno Bruto. O sea, eso es un dineral. Fue lo que generó el Mundial femenino.
Y además de todo, ya hubo esta apertura para mandar mensajes en todos los sentidos, porque el anterior, Blatter, no fue. Porque además tenía que pasar por Estados Unidos y ahí me lo iban a pepenar. Pero no las peló y las mandaron jugar en campos sintéticos. Pero para el 2019 ya fue, como tú dices, ¿no? O sea, esta cosa de, este es el Mundial, el siguiente que lo quiera ya le va a tener que pensar y ya, ¿no? Ya se pelearon por la sede. Pero más o menos cronológicamente así es como veo yo que fue mandando los mensajes el fútbol femenino. ¿Cómo nos afectó? ¿Cómo nos afectó no ir? No, muchísimo. Muchísimo, porque el momento en el que todo iba a ser comercializable, Exactamente. no estabas presente. El momento en que eras parte de este cierre, no estuviste presente. No estabas en la conversación. Pudiste haber, por cómo se terminaban formando los grupos, pudiste haberte llevado un triunfo que te pusiera en el ojo, que te pusiera, ¿no? Pusiera de buenas a la gente. No se dio, ¿no? O sea, afortunadamente ese mismo año pues, fue el Mundial ¿fue qué? Sub-17 que se llegó a la final. Que quedamos subcampeones. ¿No? Pero no estuviste presente en la conversación mundial del fútbol femenil. Y no solo no estuviste presente, eran unos agarrones feos. Entonces ahora sí creo que como ya es todo eso, ya el fútbol femenil, como no lo es para el mundo, de decir, ay, a ver, júnteles unas canchitas, aunque sea de pasto sintético para que jueguen, no. Nuestra federación se hubiera ido, entonces ya era el momento de decir, no, yo ya no puedo tener un entrenador que no haga una diferencia. Ya debo tener un entrenador que haga la diferencia. Quiero una extranjera. Me quiero traer una entrenadora extranjera y ahí le clavo de auxiliar a mis entrenadores. Y cuando estén listas, van las mías. Pero no sigo dando donde el sistema no cambió, donde sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces yo sí creo que eso es lo que ha faltado, que la federación ahora sí diga, ahí está la liga, ahí están las jugadoras, ahí están los torneos, sí necesito poner a alguien que las haga pensar diferente y que las haga revolucionarse y ser otra cosa. ¿Sabes qué hizo Brasil? ¿Sabes a quién contrató Brasil como entrenadora? A Pia Sundhage, que llevó a Alemania a ganar, no, Alemania no, a Suecia a ganar medalla, Estados Unidos al campeonato del mundo. A esa se llevó Brasil, no se llevó a Coutinho do Nascimento Regañón, no, se llevó a una ganadora del Balón de Oro como entrenadora. Y nosotros no movemos ese punto, ¿me explicó? Porque creo que ahí la federación lo sigue viendo como, ay, que se vayan desarrollando poco. Sí, pero la mayor sí necesita ya dar una buena noticia en el fútbol internacional. Necesita darlo. Acercársele a Canadá, acercársele, no sé, a Estados Unidos, no perder tan feo, pero sí acercársele a Canadá. Y lo que hemos hecho es perder 6-0, 8-0, no cruzamos de la media cancha. Es horrible. Sí, la brecha ya es muy grande. Es horrible, sí. O sea, Toluca se anima a atacar a Tigres y le mete gol, pero México no se anima a atacar a Estados Unidos. Sí. Geo, haciendo un giro. Yendo un poco hacia tu carrera, ¿cuál podrías decir que es el mejor momento de tu carrera? El que más has disfrutado. El mejor gol, el mejor saque as, el mejor... ¿Cuál es el mejor momento? Yo creo que tengo muchos. Sí, son muchos. Son muchos. O sea, creo que ese... creo que cuando entendí en gran parte lo que me tocaba hacer en los medios, porque pues sí, yo era esta persona que tenía el vínculo con el deporte, pero no había desarrollado el periodismo y tampoco la comunicación la dominaba, ¿no? Si me lo quito... No, adelante. ¿Tu continuidad? No. No. Es que ya me dio calor, ¿no? También ustedes. Las lámparas. Pero cuando me cayó el 20 un poco eran los Juegos Panamericanos en Guadalajara en el 2011. Y entonces, pues por ajustar, digamos, toda la barra de programación a que empezara la jugada panamericana a las 4 de la tarde, una cosa así, pues todavía había un partido por ahí de
de hockey, no, era de handball femenil. Handball femenil, México, Puerto Rico. Pues sí, o sea, el nivel no era el mejor, pero lo que hace interesante un partido en cualquier deporte es la paridad de las fuerzas, no que uno sea muy bueno y el otro no. O sea, si tú ves al Real Madrid jugando contra el Echatetalco Veracruz, es un juego horrendo, no es emocionante. Pero si tú juegas tus compañeros de la universidad contra los de la universidad de la otra, quedaron 20-19, hubo 60,000 errores, 8 golazos y estuvo súper emocionante. ¿Por qué? Porque estaba parejo, ¿no? Entonces ese partido estaba muy parejo, México contra Puerto Rico, y México estábamos Pepe y yo, y estaba muy cerrado el partido, y lo narrábamos y lo comentábamos los dos. Con Pepe nunca ha habido broncas y yo narro un rato y así, ¿no? Entonces yo narraba y decía ahí, la arquera está con la pechuga, la paró, y vamos, México. Y México ganaba por 2 goles, le meten un gol y faltaba un poquito, y aquellas todavía les quedaba tiempo a las de Puerto Rico, y yo gritaba, no cierren la caja, que el muerto respira. O sea, nos volvimos locos ahí. Y estábamos en una cabinita así chiquita, ¿no? Terminábamos y abríamos la puerta y gracias, ya terminamos y ya nos íbamos, ¿no? Ahí en el IBC. Y cuando salimos, la gente del staff nos felicitaron a Pepe y a mí. Y Javier Alarcón dijo, nos enteramos que teníamos que haber cortado la transmisión para la jugada panamericana, y Javier Alarcón dijo, no, hombre, está buenísimo el juego, déjalo. No puede haber estado buenísimo en ningún otro aspecto. Nadie hubiera dejado un juego femenil de handball, México, Puerto Rico. O sea, en ESPN cortan el juego de Serena Williams por poner un juego de un argentino que está rankeado en el lugar 75. O sea, esa es la mentalidad que se tiene. Y este se quedó porque estaba emocionante y porque Pepe y yo lo pudimos, cobijada por Pepe, lo pudimos hacer muy entretenido. Y entonces dije, de eso se trata. Yo creo que ese fue un momento crucial que dije, qué padre. Se va a tratar de que la gente se emocione por cualquier tipo de partido como yo me emociono. O sea, yo estoy viendo partidos de niños y me quedo parada viendo cómo están jugando. Y si es llanero, me quedo a ver el partido de llanero. Porque todo le encuentro un chiste. Entonces dije, creo que un poco mi trabajo va a ser que todos le encuentren chiste a lo que yo hablo de los deportes. Que encuentren un vínculo con el deporte. Ese fue un momento. El haber narrado con Pepe que México se queda a un punto de ganar la medalla de oro en voleibol de playa, que mi voleibol querido, ¿no? Y bueno, pues estar en mundiales, estar en los Juegos Olímpicos. Pues sí, son muchos momentos, creo que es la suma de esos. Pero trabajar en esto, porque me permite seguir vinculada al deporte, a todos los deportes. O sea, en serio, yo respeto mucho a mis compañeras y te comentaba yo, ¿no? O sea, para mí, yo creo que cada una de las mujeres que logremos hacer algo importante en los medios, en el deporte, asentarnos, tener un espacio respetable, tiene que ayudar por lo menos a una para que lo logre, por lo difícil que es llegar. Entonces yo sí creo que, pues que a mí me toca eso y lo he ido haciendo en el camino, ¿no? O sea, he tratado siempre de ayudar. Y si ayudas no tupiéndotela en Twitter, está mejor. Pero he hecho muy buenas amigas, me llevo muy bien con todas. Pero yo las respeto mucho a todas, pero no sé si lo que voy a decir suene muy sangrón. Yo no soy tan buena periodista como son muchas de ellas. Yo no soy tan buena conductora como lo son muchas de ellas. Pero ninguna tiene el vínculo con el deporte como lo tengo yo. A nivel estratégico, a nivel respeto, a nivel ético, a nivel vivencial. Entonces, pues eso yo creo que es como que lo que me defiende, porque cuando tengo que a veces comentar se me olvidan cosas, no soy tan buena. Val es muy buena conductora. Marion es muy buena periodista y como ella muchas, ¿no? Narradoras, ¿no? Pero ninguna, de veras ninguna. Y no es por decir
Que no lo tengan, tienen el vínculo. Pero creo que el vínculo que yo tengo con el deporte no lo tienen ni muchas ni muchos. No sé si sea bueno o sea malo, pero así es. Nosotros nos llamamos Apuntes de Rabona. Haciendo una metáfora, ¿qué es una Rabona en el periodismo deportivo? Mi Rabona fue la futbolera historia de Sor Juana. Cuando te sales del molde, cuando te sales de la caja. ¿No? La Rabona es esta jugada que nadie espera y ¡fum! Sucedió y agradó. Y te saliste pues sí, de la caja, ¿no? Creo que una Rabona es eso. Y mi Rabona, yo creo que fue eso, ¿no? O sea, cuando me di cuenta que había que salirse de la caja, haciendo crónicas, los temas, mezclándolos, eso creo yo que es una Rabona. Oye, ¿y con qué legado quieres dejar? No sé, poder juntar para mi Afore y retirarme, eso puede ser. ¿Cuenta? ¿Legado? No, lo que te quiero decir es eso, o sea que sí, yo sí soy feminista y si bien empecé con una manera un poco no tan combativa, o sea, yo no soy como mi comadre Marion, que es Dracarys y que amo que sea Dracarys, ella llega y incendió el lugar. Se necesita que sea así. Y se necesita también ser un poco mediadora sin dejarte. Necesitamos que todas en su estilo, en su forma, no quiten el dedo del renglón. Porque yo sí entiendo que a través de nosotros, con periodismo, con comunicación, con respeto al deporte y a la ética del mismo, se abren más espacios para la mujer. Yo no puedo concebir, o sea, esta tierra empezamos hombres y mujeres. O sea, las mujeres no bajamos del planeta mujeres a invadir el planeta hombres. Aquí estábamos los dos. Así que no se hagan güeyes, el planeta es de los dos. Nosotras para darles cabida a ustedes y ustedes para darnos cabida a nosotros. Y cuando digo ustedes, no estoy contra ti, no te estoy tupiendo, no pongas esa cara de angustia. No es cierto. Pero creo que no debemos quitar el dedo del renglón. Y el deporte es cultura. En el deporte debemos caber todos, porque en el mundo debemos caber todos por igual. Entonces el legado es ese. Mi legado es ayudar a la que pueda, como sea, con un consejo, no tupiéndome, no criticándola. El día que le pueda echar la mano al aire lo haré. El día que no tenga que estarla adulando para que se haga mejor, lo haré. ¿No? Seré solidaria, con solidaridad y sororidad, como dicen ahora. Ese quisiera que fuera el legado. Un día cuando me senté con el primero que me recibió, Joaquín Vargas, no fue Joaquín Vargas, uno de los Vargas de MBS, le dije, oye, ¿cuál sería tu ideal? Yo no sé si él me estaba preguntando como, ¿qué quisieras hablar? Hacer una cápsula de las esposas de los jugadores. Y le dije, mi ideal es que un día un programa de deportes lo conduzcan hombres y mujeres por igual. No, tranquila, no, eso todavía no va a pasar. Y ya pasa. Entonces, si yo te dijera que el legado es que haya tantas que empujen y que esto se empareje y que se llegan a transmitir los deportes femeniles al igual que los varoniles y que a todo mundo le encante y lo emocione. Hombre, las mujeres somos tan buena onda para los deportes. Hemos tenido que aguantar unos partidos, unas fachas, unas modas, unos looks. Y cuando ves hombres viendo deportes femeniles, no está guapa. Y nosotros hemos aguantado los tatuajes, los pelos, los looks de todos. Creo que nosotras somos más tolerantes que ustedes. Todo es en broma, pero sí me gustaría eso. Me gustaría que sí, que en el deporte fuera quien diera el ejemplo de este equipo. Yo soy Geo González y platico de deportes.